Hola, me llamo María, tengo 26 años, me gradué hace un par de años en psicología y actualmente me encuentro cursando el máster de Sexología y terapia de pareja. Hola, me llamo Ali, tengo 20 años, estoy estudiando un PFE de electricidad desde octubre del año pasado. Mi situación laboral es desempleo. A lo largo de mi experiencia laboral he tenido unos cuantos trabajos en los que no he tenido ningún tipo de contrato ni he estado asegurada. Mi primer contrato fue el año pasado, un contrato temporal de 9 meses que finalizó en diciembre, por lo que no me ha dado ni para el paro. Actualmente me encuentro viviendo en un piso de alquiler que pago gracias a la ayuda de mis padres y mi pareja que convive conmigo. No tengo experiencia, no tengo conocimientos y las empresas normalmente cogen a gente que tiene experiencia, que tiene conocimientos, que tiene estudios y yo aún estoy estudiando. A la hora de ver mi futuro, si soy realista, no me veo ni trabajando de lo mío, porque parece que hay que tener un respaldo económico para poder desempeñar ciertos tipos de trabajo, que esa información no te la dieron cuando empezamos a estudiar. Nos dijeron que saldríamos y tendríamos un puesto de trabajo seguro y que todo sería súper fácil y súper maravilloso. Yo creo que voy a estar tranquilo cuando tenga un trabajo fijo y de aquí a unos años estaré muy tranquilo. Ojalá que de aquí a unos pocos años encuentre un trabajo que por lo menos me haga sentir satisfecha conmigo misma y feliz. Y no pido más. Si hoy día me conformo con un trabajo en el que esté contenta, me traten bien y esté satisfecha. El Banco de España alertó hace unas semanas de que la pandemia ha empeorado las condiciones de los jóvenes en España, pues de unos 20, 30 años. Unas condiciones ya muy precarias, de por sí hablamos de bajos sueldos y de temporalidad. En realidad el Banco de España ha venido a confirmar algo pues, que ya conocíamos, porque las historias que hemos visto y los datos que vamos a ver son indiscutibles. Quien más o con más intensidad sufrió el descalabro de la crisis de la COVID fue la gente joven, tanto porque sus contratos temporales que tenían no se renovaron, también porque fue en el colectivo que más incidencia tuvo en las prestaciones del ERTE, afortunadamente, y eso también es indicativo del tipo de trabajo que tenían. Y luego, cuando pasó la época más dura, que fue hasta junio, y empezó luego la llamada normalidad o recuperación, hemos visto que esta recuperación entre la gente joven ha sido mucho más lenta si es que realmente se ha dado, ¿no? Esto genera un entorno de precariedad en la que estamos sumidos desde hace más de una década, pero que se agudiza con la crisis del COVID. España es el país de la Unión Europea con más paro juvenil y de los que tienen trabajo reina la temporalidad. Hasta los 24 años la tasa de temporalidad en nuestro país está en el 63%. Y sumado a la temporalidad, los bajos sueldos. La media es esta, casi 1.200 euros brutos mensuales hasta los 24 años y poco más de 1.600 euros brutos mensuales hasta los 34 años. Según nuestro último observatorio, que es del primer semestre de 2020, tenemos que el salario neto medio mensual es de 973 euros al mes. Estos datos de salarios teniendo en cuenta que recibes el salario durante todo el mes, pero ya sabemos que muchos contratos son por días, por horas o por semanas, con lo cual ya acumular un mes o ya un año entero, imagínate la suerte, entre comillas, que debe tener una persona joven para acumular un trabajo los 365 días del año. Es cierto que pienso que en el ámbito salarial nos hemos quedado de una forma estancada, ya que nos vendieron una imagen de que si estudiábamos íbamos a conseguir ciertos puestos y ciertas facilidades a la hora de buscar trabajo que hoy día los jóvenes no la estamos encontrando. Y esto se traduce, como no, en lo personal y más concretamente en la vivienda, en vivir. ¿Cómo se puede soportar un alquiler o una hipoteca? Pues bien, no se puede. Por eso España está año tras año por encima de la media europea en jóvenes que todavía viven con sus padres. Esto nos deja en que en el coste de una vivienda media tendríamos que pagar el 93% de nuestro salario para poder vivir de alquiler, ¿no? A nivel de la hipoteca, un joven en España debería cobrar 1.800 euros de media para poder permitirse una hipoteca sin tener en cuenta que antes tiene que ahorrar mucho dinero para una entrada, ¿no? Por lo tanto, tenemos un escenario en que la vivienda, lejos de ser un derecho, es un lujo. La pregunta de cuándo creo que podré comprar una casa me resulta muy curiosa porque hace relativamente poco estuve hablando con mi pareja acerca del tema, ya que pensamos que estamos invirtiendo un dinero en un alquiler que no va a nada
cuando podríamos estar pagando el mismo dinero o incluso menos, ya que hoy día parece que los alquileres son más caros que el pagar una hipoteca en una propiedad. La dificultad esta es que debido a la situación en la que nos encontramos los jóvenes de los contratos temporales, no es nada fácil conseguir una hipoteca. La mayoría de los jóvenes nos enfrentamos al tipo de contrato temporal de te contratan, te vas a la calle cierto tiempo y te vuelven a llamar. Si te niegas a volver a ese trabajo, no vuelven a llamarte. Entonces el riesgo está en que tú accedas o no en seguir ese tipo de vida, sabiendo que vas a sacrificar, por ejemplo, el hecho de no poder comprarte nunca una casa. Y para encontrar una explicación a esta compleja situación laboral de los jóvenes, sobre todo los que tienen alrededor de 30 años, hay que remontarse años atrás. Por eso se les ha llamado la generación de las dos crisis, porque si esta última que están viviendo es la crisis de la pandemia, la primera que les golpeó, la primera que vivieron fue en el año 2008, la crisis financiera. La crisis de 2007-2008 lo que hace es afectar al segmento más precario, más inestable, y ese segmento más precario también es el que estaba sufriendo ahora aún las consecuencias de esa crisis. En 2008 las personas jóvenes ya sufrimos los efectos de la primera crisis financiera y fuimos especialmente golpeados, ¿no? Al tener contratos temporales y con menos antigüedad fuimos los que nos fuimos mayoritariamente a la calle y aún no nos hayamos recuperado 100% de esos efectos, ¿no? Ha afectado a todo el mundo, pero no todo el mundo, no con todos los perfiles se ha destruido el mismo modelo en el empleo. Y los datos muestran que se ha destruido sobre todo el empleo en las personas jóvenes, eso está claro, también en esta crisis. ¿Ven esa línea? Pues esa línea es la tasa de empleo de los más jóvenes, que ha ido cayendo desde el año 2008 hasta ser pues, prácticamente la mitad de lo que era. El 2008 fue el punto de salida, porque el punto más duro, digamos, fue el año 2013, con finales de 2012, con lo cual, digamos, fue el pistoletazo de salida, con lo cual estos problemas que ya se aventuraron en 2008, el tema del aumento del paro, la bajada de la ocupación, la destrucción de empleos, esto solo fue el comienzo, con lo cual estuvimos como 4 o 5 años en plena destrucción de empleos, evidentemente más fuerte entre la gente joven por los factores que hemos dicho antes. Los más descualificados con los estudios básicos primarios son los que más han sufrido ese desempleo prácticamente desde el 2007-2008. Eso sí, y ya estamos pues, casi 15 años más tarde. Y no solo eso, es que la tasa de empleo ha ido cayendo también en todos y cada uno de los niveles de estudio. Lo que pasa cuando decimos, por ejemplo, que la tasa de paro de la población con estudios superiores es menor, no significa que el empleo que consigan esté acorde con su nivel de estudios. Sencillamente es que las personas con nivel de estudios superiores tienen más capacidad para adaptarse a otros empleos, aunque no sean de su trabajo. Es cierto, tenemos más estudiantes universitarios, la estructura productiva no es capaz de absorber esos estudiantes universitarios y se produce esa disonancia que comentas entre nivel de estudios y nivel de cualificación de los empleos que tenemos. Cuando intentas buscar algo de lo tuyo, parece que a lo máximo que puedes aspirar es a un contrato como becario. Y por el contrario, cuando intentas buscar un trabajo normal, teniendo estudios, parece que estás sobrecualificado para trabajar en ello y no te contratan. Desde 2008 cada vez es más complicado tener una recompensa al estudiar, es decir, que la gente que tiene más estudios consigue peores empleos, ¿no? Y es importante hacer un análisis del mercado de la formación de los jóvenes en España, ¿no? Porque tenemos que hay una parte de la población que está muy formada, que no consigue encontrar empleos acorde a su formación, pero luego también tenemos una parte de la población con estudios muy básicos, a veces incluso sin la ESO, sin bachillerato ni cualquier tipo de grado de FP, ¿no? Debemos atajar los dos problemas, debemos conseguir que la gente con peores estudios consiga obtener títulos y por tanto un mayor empleo, y que para los jóvenes con títulos universitarios generar un empleo de calidad, generar una industria sostenible, verde, digital y que genere calidad en el empleo para poder avanzar y poder salir de esta crisis. Hubo un momento en el que miles de personas salieron a la calle, aquí, a Sole, pidiendo, entre muchas otras cosas, trabajo y sueldos dignos. Muchos de ellos eran jóvenes. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces? Pues han faltado políticas concretas para ellos. Yo estuve en el 15M hace 10 años y es verdad que había muchas reivindicaciones, ¿no? Algunas laborales,
y hemos visto que en estos últimos 10 años no se han avanzado en esas reivindicaciones, ¿no? Por un lado, claro, si miramos los datos, podemos decir que realmente la situación está peor que entonces ahora, prácticamente, o sea, no ha mejorado para nada. Y los lemas de esa época, como podían ser Juventud sin futuro, siguen siendo válidos para la actualidad. No ha habido una política estructural de juventud de manera, o sea, en España. Entonces, en los momentos de crisis, este déficit se ha vislumbrado todavía más, porque claro, al final las capacidades que tiene una persona joven para salir adelante con su vida depende de sus recursos y el de su familia. Puede contar con que haya un parque de viviendas público, que haya un tipo de empleo que facilite la emancipación. Eso no ha existido. Y precisamente ahora esta generación vuelve a golpearse con la realidad y a vivir inmersos en una crisis pandémica que ha empeorado significativamente su ya muy precaria situación. Esa generación que vive truncada por dos crisis, ¿no? Sufre en primera piel pues, una desmotivación, incluso problemas de salud mental como puede ser ansiedad o depresión, por esa dificultad de construir ese proyecto vital y por un contexto en el que no se le da oportunidades, en el que no puede demostrar su valía, ¿no?